Imagínate esto. Estás parada frente a la puerta de tu propia casa. Tu maleta está en los escalones, afuera. Tu esposo está adentro riéndose con otra mujer. Y su madre está de pie detrás de él, sonriendo como si acabara de ganar algo que llevaba mucho tiempo planeando en silencio. Ahora piensa en 11 años. 11 años cocinando sus comidas, planchando sus camisas, llorando sola en los baños después de cada prueba de embarazo fallida, y luego saliendo a fingir que todo estaba bien. Tragando tu dolor en cada cena familiar mientras las hermanas de él cuchicheaban y su madre te miraba como si fueras una máquina rota que había estado tolerando demasiado tiempo. 11 años de intentarlo, de esperar, de sangrar por dentro en silencio mientras sonreías por fuera. Y entonces, justo cuando el destino estaba a punto de hacer algo hermoso en tu vida, te tiraron a la calle sin nada. Sin siquiera un verdadero adiós. Pero había algo que ellos no sabían. Cuando las personas equivocadas te rompen, el destino tiene una manera de reconstruirte en algo que jamás podrán reconocer ni alcanzar. Esta es la historia de Eleanor. Quédate conmigo hasta el final. Eleanor Kalegua era la única hija de David Kalegua, un hombre tranquilo y brillante que la amaba más que a cualquier cosa en este mundo. Cuando David falleció, Eleanor cargó su calidez a donde quiera que iba. Ojos azules amables, una risa capaz de llenar cualquier habitación, un corazón tan lleno de amor que a veces se sentía como una carga. Porque Eleanor seguía dando celo a personas que no sabían qué hacer con él. A los 26 años, Eleanor se casó con Raymond Hayes. Raymond provenía de dinero viejo. La mansión de los Hayes había pertenecido a la familia durante generaciones. El apartamento de Raymond en un ala de la propiedad, el de su madre Margaret justo al otro lado del patio. Lo suficientemente cerca para que Margaret pudiera tocar la puerta antes del desayuno. Lo suficientemente cerca para que Eleanor nunca, ni un solo día de esos 11 años, se sintiera verdaderamente dueña de su propio hogar. Eleanor había entrado en una vida ya completamente organizada, y Margaret tenía toda la intención de mantenerla así. Margaret era una mujer alta y afilada que usaba perlas hasta para ir al supermercado. El día de la boda, le sonrió a Eleanor y le dijo, «Bienvenida a la familia, querida». No lo decía en serio. Margaret tenía una sola obsesión, un nieto, un heredero. Y cada año sin un bebé era otro año en que Margaret hacía sentir a Eleanor que estaba fallando en lo único que importaba. En las reuniones familiares, las hermanas de Raymond ofrecían esa crueldad especial disfrazada de compasión. «Ay, Eleanor», le dijo Lisa una vez, dándole una palmadita en la mano. «No te preocupes. Algunas mujeres simplemente no nacieron para ser madres». Sonrió cuando lo dijo. Lo dijo como un cuchillo. Eleanor y Raymond lo intentaron todo. 5 rondas de fertilización in vitro, cada una más devastadora que la anterior. Después del 5º fracaso, Eleanor se quedó sentada en su auto frente a la clínica durante 1 hora, mirando sin ver nada. Ese día no lloró. Simplemente se había quedado sin lágrimas. Cuando los médicos finalmente dijeron, «Señora Hayes, hemos hecho todo lo que podemos. Concebir no será posible para usted», Raymond manejó a casa en silencio. Eleanor miró por la ventana y se quebró por dentro en silencio también. Pero Eleanor se quedó. Porque lo amaba. Porque había hecho una promesa. Porque en algún lugar de ese corazón terco suyo, todavía creía que el destino aún no había escrito el capítulo final. Entonces, unas 7 semanas antes de que todo cambiara, Eleanor recibió una llamada. «Señorita Hayes, le habla el doctor Daniel Ashford del Instituto Luminary. Creemos que existe un nuevo protocolo que podría darle una verdadera oportunidad de concebir de forma natural». La esperanza se sentía peligrosa, como tocar una llama que ya sabías que te iba a quemar. Pero algo muy dentro de Eleanor dijo que sí. Cuando Daniel revisó su historial completo, cada prueba, cada ciclo de fertilización, vio algo que años de otros médicos habían pasado por alto. Los periodos dolorosos descartados como normales. El dolor pélvico crónico. Las implantaciones fallidas. Todo apuntaba a una sola cosa, endometriosis. Una condición que afecta a 1 de cada 10 mujeres, y que tarda un promedio de 7 a 10 años en diagnosticarse porque el dolor es tan frecuentemente ignorado. Cada ronda de fertilización in vitro había sido librada dentro de un cuerpo que trabajaba silenciosamente en su contra, y nadie jamás le había dicho por qué. «Esto nunca fue tu culpa», le dijo Daniel. «Nunca fuiste tú el problema. Simplemente nunca te dieron el diagnóstico correcto». El tratamiento de Daniel, una cirugía para eliminar la enfermedad de raíz seguida de medicación específica,
le daba la mejor posibilidad posible de concebir de manera natural. Eleanor siguió cada instrucción al pie de la letra. No le dijo nada a Raymond. La esperanza se había convertido en algo que cargaba sola. Una tarde Eleanor llegó a casa sintiéndose diferente, más liviana, como si algo silencioso hubiera cambiado dentro de ella. Cenaron juntos, hablaron como solían hacerlo. Y más tarde estuvieron cerca de la manera en que las parejas casadas a veces lo están, no por pasión, sino por costumbre, por el recuerdo de quienes habían sido. Fue una noche ordinaria. Nada en esa velada se sentía como un milagro. Pero a veces, las cosas que más cambian la vida ocurren en las horas más silenciosas y más comunes. Unas semanas después, el médico le sonrió al ver los resultados. Señorita Hayes, está embarazada. Embarazada. Después de 11 años. Después de 5 fracasos. Después de que le dijeran que era imposible. Eleanor caminó a casa con la mano sobre el vientre, con el corazón tan lleno que apenas podía respirar. Iba a contárselo a Raymond. Se imaginó, por fin, siendo suficiente. Nunca tuvo la oportunidad. Su maleta estaba en los escalones, con los papeles del divorcio encima. Por la ventana vio a Raymond riéndose con una mujer que Eleanor nunca había visto. Vanessa. Joven, segura de sí misma, ya completamente en casa en la cocina de Eleanor. Y Margaret justo a su lado, con la misma sonrisa del día de la boda, esa que nunca llegaba del todo a sus ojos. La mano de Eleanor se movió hacia su vientre. Eleanor quiso decir, espera. Estoy cargando a tu hijo ahora mismo. Estoy cargando vida nueva y tú me estás echando a la calle. Pero algo la detuvo. Quizás la dignidad. Quizás el destino susurrándole, no aquí. Vales más que rogar en esta puerta. Así que Eleanor se dio la vuelta, recogió su maleta y caminó. Caminó hasta que las calles se volvieron más silenciosas. Se detuvo en una acera, bajó la maleta y se quedó mirando su propio reflejo en el escaparate de una tienda. Cansada, traicionada, embarazada y sola. Pero de pie. Todavía de pie. Fue entonces cuando un elegante Mercedes negro redujo la velocidad y se detuvo. Sir William Ashford tenía 67 años. Era un hombre que había construido un imperio tranquilo a través de la paciencia y los principios. Lo llevaban a casa cuando algo lo hizo mirar por la ventana y verla. Una mujer sola con una maleta, mirando su reflejo con la quietud de alguien que hace un esfuerzo enorme para no derrumbarse. Algo en el rostro de Eleanor hizo que el pecho de Sir William se apretara. Le resultaba familiar, de una manera que no podía precisar. Detén el auto. Da marcha atrás despacio. Sir William bajó y caminó hacia Eleanor. Tomó sus dos manos entre las suyas, de la manera en que lo hacen los mayores, porque hay momentos que no necesitan permiso. ¿Por qué estás llorando? Esa voz, cálida y sin juicio, rompió algo dentro de Eleanor. Eleanor le contó todo. Sir William no la interrumpió, no revisó su reloj. Simplemente escuchó, con el raro y completo regalo de su atención entera. Cuando Eleanor terminó, Sir William dijo, estarás a salvo. Y no estarás sola. Eleanor había sido fuerte toda la noche, con la maleta, con la caminata, con todo. Pero esas 7 palabras, dichas con tanta sencillez y sin condición, fueron las primeras amables que alguien le ofrecía en todo el día. Eleanor dijo que sí antes de terminar de decidirlo. Sir William recogió la maleta él mismo y la llevó al auto. El trayecto fue silencioso, pero no incómodo. Solo tranquilo. La clase de quietud que se asienta entre dos personas que han aprendido a no llenar el silencio con ruido. Eleanor miraba la ciudad pasar por la ventana. Luces de la calle, tráfico nocturno, el mundo ordinario continuando como si nada hubiera cambiado. Sir William no hizo preguntas. Simplemente estuvo sentado frente a Eleanor con la calma de un hombre que hace mucho tiempo dejó de necesitar aparentar serenidad porque simplemente la tenía. En un momento dijo, ¿tienes suficiente calor? Nada más. Pero algo en la pequeñez de ese gesto, en el cuidado simple y sin apuro, le apretó la garganta de una manera en que toda la noche no había logrado hacerlo. Eleanor asintió y volvió la mirada hacia la ventana. Para cuando el auto se detuvo, Eleanor había dejado de temblar. Cuando se abrió la puerta del penthouse, Eleanor entró y se congeló. De pie al otro lado de la sala, tranquilo y completamente en su lugar, estaba el doctor Daniel Ashford. Su médico. El hombre que la había llamado. El hombre que lo había cambiado todo. Sus miradas se encontraron. El asombro fue mutuo. ¿Se conocen?, preguntó Sir William.
Es mi médico, dijo Eleanor en voz baja. Sir William miró a su hijo, porque Daniel era exactamente eso, y una sonrisa indescifrable cruzó el rostro del anciano. Ven a sentarte, dijo Daniel con suavidad. Has tenido un día muy difícil. Y así, sin ceremonia, sin que nadie lo hubiera planeado, Eleanor Callewa estaba en casa. Eleanor cuidó el Penthouse con una dedicación tranquila. Sir William le decía todas las noches que su comida era lo mejor que había comido en años. Daniel supervisó su embarazo con fidelidad, pero poco a poco sus conversaciones fueron más allá de la medicina. Se extendieron hacia historias, hacia risas, hacia esa manera fácil de hablar que solo ocurre entre dos personas que han dejado de actuar para la otra. Una tarde, Daniel dijo algo que hizo reír a Eleanor. De verdad, de manera inesperada, la clase de risa que llega antes de que puedas detenerla. Eleanor se cubrió la boca. Daniel la miró, y luego se quedó muy callado. Eleanor lo atrapó mirándola. Daniel apartó la vista, pero no con suficiente rapidez. Ninguno de los dos dijo nada. Pero el aire entre ellos había cambiado, y ambos lo sintieron, y ninguno estaba listo para ponerle nombre todavía. Una tarde, mientras limpiaba el estudio, la mano de Eleanor tocó algo en el estante más alto, empujado detrás de libros viejos. Una pequeña caja de madera. Adentro había fotografías antiguas, en blanco y negro, con los bordes suaves por el tiempo. Dos hombres jóvenes parados frente a un edificio, riendo. El de la izquierda era claramente un Sir William más joven. El de la derecha hizo que las manos de Eleanor se quedaran completamente inmóviles. Eleanor conocía ese rostro. Había crecido con ese rostro. Había memorizado cada línea de él antes de perderlo para siempre. Su padre. David Callewa. Sir William apareció en el umbral de inmediato. ¿Qué pasó? Eleanor levantó la fotografía con manos temblorosas. ¿Conoces a este hombre? ¿El que está a tu lado? Sir William la tomó, miró, luego miró a Eleanor, luego volvió a la fotografía. David, dijo, pronunciando el nombre como si lo hubiera guardado durante mucho tiempo. David Callewa. Mi amigo más cercano durante más de 40 años. Falleció hace 4 años. Busqué a su familia. Nunca la encontré. Es mi padre, susurró Eleanor. El silencio que siguió fue el más profundo en el que Eleanor había estado sentada en su vida. Sir William miró su rostro, sus ojos, la forma en que Eleanor se sostenía, y 40 años de amistad llegaron de golpe. Por supuesto. Por supuesto que ese rostro en la acera lo había detenido. Había estado mirando a la hija de David Callewa sin siquiera saberlo. El anciano lloró. No en silencio. Lágrimas profundas, sacudidas, reales, con años de amor y pérdida detrás de ellas. Eleanor lo rodeó con sus brazos. Ese extraño que había detenido su auto por ella, que le había dado refugio cuando no tenía nada, y que había sido el amigo más querido de su padre sin que ninguno de los dos lo supiera. Eleanor sostuvo al anciano mientras lloraba, y él la sostuvo fuerte de vuelta, de la manera en que un padre sostiene a una hija, y le dijo al oído, no me extraña que no pudiera dejar de pensar en tu rostro. Desde el primer momento en que te vi, te conocía. Solo que no sabía que te conocía. Sir William le tomó el rostro entre sus manos ancianas. Estás en casa ahora. La hija de David está en casa. Desde esa noche, Eleanor dejó de llamarlo señor Ashford. Lo llamó papá William. La primera vez que se le escapó en voz baja, mientras le pasaba el té una mañana tranquila, Sir William se detuvo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Puso su mano sobre la de Eleanor, y ninguno de los dos necesitó decir nada más. Sir William le habló sobre la herencia de su padre, preservada y protegida, esperándola. Porque David le había confiado esa tarea a Sir William, y Sir William nunca había considerado fallarle. Eleanor tenía una herencia. Siempre la había tenido. Simplemente no había sabido dónde encontrarla hasta ahora. Todo lo que su padre había construido había estado esperándola en silencio todo el tiempo. Fue un martes ordinario cuando Daniel lo supo. Eleanor estaba en la sala de estar, con los zapatos quitados, una mano descansando sobre la curva de su vientre, leyendo en voz alta a los bebés que aún no había conocido. No sabía que Daniel estaba ahí. Daniel se detuvo en el umbral y simplemente la observó. Algo en su pecho cedió. Lento, completo, inevitable. Daniel se había enamorado de ella. No a pesar de todo lo que Eleanor había pasado, sino a causa de quien Eleanor había permanecido siendo a través de todo ello. Esa noche, Daniel fue a buscar a Sir William.
Lo encontró en su sillón leyendo, y se sentó frente a él. Quiero casarme con ella. Te pido tu bendición porque ella es la hija de David, y merece que se lo pidan de manera correcta. Sir William bajó el libro. Miró a su hijo durante un largo momento cuidadoso. Has sufrido suficiente. Si no estás seguro, no empieces. Nunca he estado más seguro de nada en mi vida. Sir William sostuvo su mirada, luego asintió una vez, lento y deliberado. En una mañana clara de invierno, en el Instituto Luminari, Eleanor dio a luz a 3 bebés, James, Thomas y Rose. Daniel los atendió él mismo. No iba a permitir que nadie más estuviera en esa sala. Y cuando llegó el primer llanto, luego el segundo, luego el tercero, Eleanor se rió y lloró al mismo tiempo. 3. Después de todo. 3. Una noche, con los bebés dormidos, Eleanor y Daniel se sentaron juntos en el balcón. Eres la persona más fuerte que he conocido, dijo Daniel. Eleanor negó con la cabeza. No fuerte porque nada te dolió, dijo Daniel. Fuerte porque todo te dolió. Y aún así elegiste seguir adelante cada vez. Luego se quedó callado y la miró de la manera en que había estado cuidadosamente evitando mirarla durante meses, y lo dijo sin rodeos. Me he enamorado de ti. No te estoy pidiendo nada. Solo necesitaba que lo supieras. Eleanor lo miró en la suave luz de la tarde. Ese hombre que la había llamado cuando nadie más lo haría, que nunca la había mirado como si fuera menos de lo que era. Eleanor no respondió con palabras. Estiró la mano y tomó la de Daniel. Y así se quedaron hasta que la ciudad de abajo fue el único sonido que quedaba. 1 año y medio después, llegó un correo electrónico de Raymond. Estás invitada a mi boda. Ven a ver con qué rapidez mi amante quedó embarazada. 7 palabras crueles diseñadas para recordarle que seguía siendo alguien a quien Raymond podía herir. Daniel lo encontró, lo leyó y lo dejó sobre la mesa con cuidado. Quiere hacerte daño. Eso es todo lo que es esto. Un hombre pequeño que tomó la peor decisión de su vida y no puede vivir con ello. Los ojos de Eleanor eran fieros. No tristes. Fieros. Entonces que vea, dijo Eleanor en voz baja. Que vea exactamente lo que tiró. Esa noche, papá William leyó el correo en su sillón. Se quedó callado un momento. Mi querida, soy demasiado viejo para sentarme en un campo a ver el circo de ese hombre. Pero no llegarás allí siendo pequeña. Llegarás de una manera que le diga a todo el mundo, sin una sola palabra, exactamente quién eres y a dónde ha ido tu vida. Le dio una palmadita en la mano. Deja los arreglos en mis manos. La mañana de la boda de Raymond, Eleanor estaba arreglando el vestido de Rose cuando lo escuchó. Un sonido, bajo al principio, luego más cercano, luego inconfundible. En la pista privada al otro lado de la propiedad, un elegante jet blanco estaba aterrizando. El jet de papá William, brillando bajo el sol de la mañana. James corrió hacia el vidrio y apretó ambas manos contra él. Avión, avión. Thomas se deslizó en sus calcetines hasta allí. Rose aplaudió y dijo despacio, como haciendo un descubrimiento, avión. Eleanor se rió. La clase de risa que viene con lágrimas. Porque de pie ahí, mirando a sus bebés en la ventana, sabiendo que un jet privado la esperaba, que un buen hombre estaba a su lado, que un anciano que la amaba como a una hija había arreglado todo esto en silencio. Eleanor pensó en donde había estado 2 años atrás. Una acera. Una maleta. El reflejo de una mujer tratando de no derrumbarse. Nunca había imaginado esto. Le habían dicho durante 11 años que era afortunada de tener lo que tenía, que no debía querer más, que ella era el problema. Y ahora mira. Solo mira. Las lágrimas llegaron completas e imparables. Daniel la sostuvo mientras lloraba, no de tristeza, sino de la gratitud abrumadora de una mujer a quien le devolvieron más de lo que jamás le quitaron. ¿Lista?, dijo Daniel suavemente. Eleanor se secó los ojos y enderezó su vestido. ¿Lista? Y juntos salieron hacia ese jet, y no miraron atrás. Eleanor bajó primero. El vestido lila fluyendo, el collar de diamantes captando la luz, la mano de Daniel en la suya. Los trillizos venían detrás llenos de energía de pequeños. James señalaba todo. Thomas escoltaba a Rose con gran seriedad. Rose evaluó el hermoso campo y decidió, con toda la autoridad de una niña de 1 año, que aprobaba. Los susurros comenzaron en el momento en que los pies de Eleanor tocaron el pasto. Eleanor no parecía quebrada. No parecía amargada. Parecía luminosa, como una mujer que había caminado a través del fuego y salido al otro lado hacia algo mucho mejor.
El fuego casi parecía haber valido la pena. Los ojos de Raymond se movieron lentamente, con el peso de un hombre entendiendo el precio completo de lo que le había hecho a Eleanor, a Daniel, a los 3 niños que correteaban entre ellos. James. Thomas. Rose. Algo se resquebrajó en su rostro. Raymond cruzó el pasto hacia Eleanor, ignorando a la multitud, ignorando a Vanessa congelada a su lado, ignorando la brusca inhalación de su madre Margaret, hasta que estuvo parado directamente frente a Eleanor. Eleanor. Su voz sonó rota en los bordes. ¿Son tuyos? Eleanor respondió sin crueldad, como diciendo algo que simplemente no podía no decirse. Sí. El silencio que siguió fue absoluto. La mano de Margaret fue a sus perlas. El ramo de Vanessa tembló. No entiendo, dijo Raymond. El médico dijo que era imposible. Estaban equivocados, respondió Eleanor. O más bien, estaban buscando en el lugar incorrecto durante 11 años. Tenía endometriosis sin diagnosticar, una condición que impedía silenciosamente la concepción todo el tiempo. Cada ronda de fertilización in vitro fracasó porque nadie nunca miró por debajo de la superficie. El doctor Ashford fue el primer médico que lo hizo. Eleanor dejó que eso aterrizara. La mañana en que tú y tu madre pusieron mi maleta en los escalones, yo volví a casa para contarte algo que los dos habíamos estado esperando escuchar durante 11 años. Iba a tocar esa puerta y decirte que por fin íbamos a ser padres. Eleanor observó el rostro de Raymond mientras empezaba a entender, lenta y terriblemente. Y entonces vi la maleta y los papeles del divorcio y a Vanessa riéndose en mi cocina y a tu madre con la misma sonrisa del día de nuestra boda. Los ojos de Eleanor se movieron brevemente hacia Margaret. Margaret abrió la boca. Eleanor simplemente la miró, y Margaret la cerró. Así que me di la vuelta, continuó Eleanor. No toqué la puerta. No llamé. Recogí mi maleta con nuestros hijos ya creciendo dentro de mí y me fui. El rostro de Raymond se derrumbó. No de manera dramática. De la manera en que se derrumba una pared cuando los cimientos finalmente ceden, en silencio, completamente, sin nada que lo sostenga. ¿Eleanor? Comenzó Raymond. No te digo esto para herirte, dijo Eleanor, y lo decía en serio. No había veneno en su voz, solo la verdad clara y limpia de una mujer que ya había hecho todo su duelo. Te lo digo porque mereces saber exactamente qué pasó en ese escalón. Tú tomaste tu decisión y yo tomé la mía. Eleanor miró a Daniel, que estaba a una distancia tranquila y constante detrás de ella, observándola con la clase de amor que no necesita actuación. Y luego miró a Raymond por última vez. Creo que ambos estamos exactamente donde siempre debimos terminar. Fue en ese silencio que se escucharon pasos cruzando el pasto. Firmes, decididos, sin prisa. Un hombre apareció al borde de la multitud. Caminó en línea recta directamente hacia Vanessa y se detuvo. El rostro de Vanessa cambió por completo. Marcus. No se supone que vinieras. Yo nunca acordé nada. Marcus no actuaba, solo era un hombre que había tomado una decisión. Estuve esperando que eligieras lo que realmente querías. No lo hiciste. Así que aquí estoy, eligiendo por los dos. La multitud no sabía lo que Vanessa nunca había dicho en voz alta. Los Alcott y los Hayes habían estado ligados por negocios durante 2 generaciones. Margaret se había acercado a Vanessa 18 meses atrás en un almuerzo privado y le había expuesto todo claramente. Eleanor ya era historia. Raymond necesitaba seguir adelante. Vanessa era la candidata correcta. El apellido correcto, el mundo correcto, los círculos correctos. Todo se presentó menos como una historia de amor y más como una decisión de junta directiva. Lo que Margaret no sabía era Marcus. Un arquitecto, hecho a sí mismo, el tipo de hombre que miraba a Vanessa como una persona y no como una posición. Vanessa lo había amado en silencio durante 2 años y había elegido el arreglo sobre él porque la habían criado para elegir lo que se veía correcto sobre lo que se sentía verdadero. El hijo que Vanessa cargaba era de Marcus. Siempre había sido de Marcus. Vanessa miró a Raymond, luego a Marcus, luego a la multitud de personas a las que había pasado toda su vida tratando de impresionar, y algo simplemente cedió. Raymond, lo siento. No porque no lo intenté, sino porque entré sabiendo que mi corazón estaba en otro lugar. Merecías algo mejor que alguien siguiendo las formas. Y yo también. Entonces Vanessa se volvió hacia Eleanor. Lo siento de verdad. Sabía la forma de lo que Margaret estaba arreglando y dije que sí de todas maneras. Tú habías amado a ese hombre durante 11 años y yo entré a tu casa como si ya fuera mía.
Ninguna mujer merece eso, y tú menos que nadie. Luego Vanessa se volvió hacia Margaret, y cada rastro de deferencia había desaparecido. Me dijiste que Eleanor ya estaba terminada, que era limpio, que todo lo que tenía que hacer era aparecer. Nunca mencionaste 11 años de fertilización in vitro. Nunca mencionaste a una mujer que todavía tenía esperanza. Me elegiste como uno elige papel tapiz, Margaret, porque combinaba con la habitación. Margaret abrió la boca. Ya está hecho, dijo Vanessa en voz baja. Y Margaret Hayes, perlas, postura y todo, se quedó completamente callada. Por primera vez en su vida, no le quedaba ningún movimiento. Raymond no miraba a Vanessa. No miraba a Marcus ni a su madre. Miraba a James, agachado en el pasto, inspeccionando un escarabajo con total seriedad científica. Miraba a Thomas tomando la mano de Rose porque Rose había decidido que estaba cansada de estar parada y quería sentarse. Y miraba a la propia Rose, que levantó la vista en ese momento y miró directamente a Raymond con los ojos de Eleanor. Abiertos, imperturbables, completamente ajena a lo que acababa de hacerle simplemente existiendo. Raymond Hayes estaba solo en el centro de todo lo que había arreglado, perdido, roto, y que nunca, jamás, podría recuperar. El karma no siempre llega con estruendo. A veces llega vistiendo un vestido lila, tomando la mano de un buen hombre, con 3 niños riendo en el pasto, y simplemente se queda quieto y deja que la verdad termine el resto. Daniel se volvió hacia Eleanor. Metió la mano en su bolsillo. Se arrodilló sobre el pasto frente a todo el mundo que alguna vez dudó de ella. Eleanor Calegua. Eres la mujer más extraordinaria que he conocido. ¿Te casarás conmigo? Las lágrimas llegaron antes de que Eleanor pudiera detenerlas. Asintió. Daniel se levantó, tomó su rostro entre ambas manos, despacio, deliberado, y la besó. Ahí mismo, en ese campo, frente a Raymond, frente a Margaret, frente a cada persona que alguna vez la miró como si no fuera suficiente. No era una actuación. Era una declaración. Tierna, sin prisa, absolutamente segura. La clase de beso que dice, te veo. Te elijo. No me importa quién está mirando. James tomó la mano de Thomas y observó a los adultos llorar con seria curiosidad de pequeño. Rose aplaudió y se rió porque era Rose, y el mundo entero seguía siendo maravillosamente simple para ella. Se casaron semanas después, a principios de la primavera. Pequeño, íntimo, solo las personas que se habían ganado el derecho de estar en esa sala. Papá William estaba sentado en la primera fila con su mejor traje, parpadeando demasiado rápido. Cuando Eleanor apareció, Daniel olvidó cómo respirar. Eleanor no actuaba para nadie. Solo caminaba hacia él con los ojos puestos en su rostro, y la firmeza de esa mirada lo deshizo por completo. Los votos eran sus propias palabras. Sin poesía prestada. Solo 2 personas diciendo claramente lo que querían decir. Te veo. Me quedo. Seguiré apareciendo. Ambos habían vivido suficiente para saber que esas eran las únicas promesas que importaban. Después, Daniel la sostuvo en el centro de la sala, frente con frente, apenas moviéndose. Al otro lado de la sala, papá William estaba sentado con Rose dormida en su pecho. Un puñito cerrado alrededor de su solapa, fingiendo con esfuerzo que no iba a llorar. Sir William capturó la mirada de Eleanor y sonrió. Completo, sin guardia, llevando a David Calegua dentro de esa sonrisa, y 40 años de amistad, y una fotografía en una caja de madera. Eleanor le sonrió de vuelta, y eso era todo. Meses después, una mañana ordinaria. 3 pequeños a la mesa del desayuno. Todo opiniones, ninguna paciencia. Huevos revueltos por todas partes. James había rediseñado su plato en algo que solo él entendía. Thomas le explicaba algo a su taza. Rose comía un bocado solemne a la vez, deteniéndose para evaluar la situación. Eleanor estaba en la encimera riéndose, de verdad riéndose de algo que James había hecho con su cuchara. No sabía que Daniel la observaba desde el umbral. Daniel la observaba de la misma manera en que la había observado meses atrás, antes de tener nombre para ninguno de esos sentimientos, excepto que ahora era su umbral, su cocina, sus hijos. Y esta mujer era su esposa. Daniel pensó esto es todo. No los grandes momentos, sino esto. Un martes por la mañana. 3 niños llenos de opiniones. Una mujer riendo a la luz de la mañana. Daniel se acercó y la rodeó por detrás con sus brazos. Eleanor se recostó contra él, ese recostarse fácil e irreflexivo de alguien que ha aprendido que es seguro descansar.
James levantó la vista y señaló con su cuchara, satisfecho. Rose dijo, papá. Thomas continuó su discurso a la taza. Y Eleanor se volvió a reír, y el sonido llenó la cocina, y Daniel la sostuvo un poco más fuerte, y la mañana avanzó de la manera en que lo hacen las buenas mañanas, ordinaria, sin prisa, y completamente suficiente. Eleanor había seguido caminando, incluso cuando lo único que le quedaba era el siguiente paso. Y mira, solo mira, a dónde la había llevado ese caminar. 3 hijos. Un hombre que la amaba completamente. Un anciano con lágrimas en los ojos y el rostro de su padre en la memoria. Y su hija dormida en sus brazos. Una vida plena, real, enteramente suya. Más hermosa de lo que Eleanor jamás se había atrevido a pedir. La mujer a quien echaron a la calle con una maleta había encontrado el camino a casa. No de regreso al hogar que había perdido. Al hogar que siempre se había merecido. Si disfrutaste esta historia, por favor dale like, deja tu comentario y suscríbete para ver más relatos que te llegan directo al corazón. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando las historias que te emocionan.